Gracias. ¿Se me oye? Muy bien. Bueno, estoy contenta de estar aquí. Un gran placer compartir algunas de las experiencias y trabajo que hago en el campo de hacer visible el pensamiento, implicaciones para el desarrollo de las funciones ejecutivas y la adquisición de la escritura. Y quiero fijar estas metas. Primero, hay que pensar cómo hacer visible el pensamiento da forma al desarrollo de las funciones ejecutivas y la teoría de la mente en los niños pequeños. ¿Cuáles son las implicaciones de desarrollar las funciones ejecutivas en los niños y una teoría de la mente para fomentar el pensamiento en la lectura y la escritura en los niños? Esta iniciativa empezó con los investigadores del Proyecto Cero. Aquí están algunos de los ponentes que asisten a esta conferencia: David Perkins, Ron Richardson y Sarah Pritchard. Y quería empezar con algo que dice David Perkins sobre el pensamiento. Dice que un problema sencillo en el pensamiento es que es invisible. Por lo tanto, la filosofía básica de esta iniciativa consistía en hacer que el pensamiento sea más visible en las aulas para que los niños puedan ver su propio pensamiento y los profesores lo puedan ver trabajando para poder mejorarlo. Y estos son los retos que me he puesto para entender cómo hacer que esto funcione en las aulas. Y un pequeño repaso del pensamiento visible en relación con las fuerzas culturales que desarrolló Ron Richards, empezando por las expectativas sobre el pensamiento y el aprendizaje, las oportunidades para implicarse en el pensamiento. Cuando tienes altas expectativas, esperas que los niños piensen y luego les proporcionas las oportunidades. Y durante estas oportunidades queremos tener conversaciones que sean ricas. Y por eso cuando se utilizan las rutinas de pensamiento que voy a comentar durante esta presentación, se producen lenguaje y conversaciones en torno al pensamiento y también se modela el pensamiento para que los niños sean conscientes de lo que es el pensamiento. Las interacciones muestran respeto por el niño porque todos los niños pueden pensar y si todos los niños pueden pensar, les tenemos que proporcionar diferentes experiencias que les permitan utilizar su pensamiento. Y el entorno físico que básicamente captura ese pensamiento y lo ponen a disposición del niño. Como decía David, para que se pueda utilizar esta información, en primer lugar, para el niño, para el profesor, para que el profesor pueda tener buenas conversaciones con el niño, y para los padres, porque los padres forman parte del proceso. Y algo muy importante es el tiempo. Y siempre sacrificamos el tiempo porque siempre tenemos prisa, pero he visto en mi investigación que ralentizar las cosas es muy potente a la hora de desarrollar un buen pensamiento y la comunicación de los niños. Estas son las fuerzas culturales que ya comentó Ron ayer. Por lo tanto, voy a ser muy superficial dentro de este marco. Y aquí quería compartir con vosotros un grupo de niños de 3 años que participan en la rutina del pensamiento. Ver, pensar y preguntarte. Y en este cuadro de Carmen Lomas se les pide que miren las cosas desde diferentes perspectivas. Utilizan el círculo de puntos de vista, que es otra rutina del pensamiento. Okay, just take a look. What do you see here? A boy. A boy. Do you see something else? That little baby. What is that little thingy like that? What shape is that? Una T, una cruz. Very good. What does it mean? It means that I see somebody sick. You see somebody sick?
Let me finish with this thought here. What it means this T here? Maybe that's like that little girl. It means that this takes care of this little girl? Because she's not a boy. Who is the boy? This one. It's a boy. Who is sick? He. You told me. It's sick. Who is sick? He has black hair. He looks like a boy. It's a boy. No, it's a girl. It's a girl. What do you think, Tommy? It's a boy. It's a boy. He looks like you? That's from India. Who is from India? They grow on the groove. It's a girl. It looks like from India? Why do you think so? Because esta cruz la tienen en la iglesia para que sepan que es una iglesia. ¿Para qué, Marcela? Porque acá se murió el niño Dios. ¿Dónde se murió el niño Dios? Acá. Do you think that's el niño Dios? Sí, porque se parece. Y esto lo dice ¿En qué se parece? Espera un poquito. ¿En qué se parece el niño Dios con él? Se parece porque acá tiene una virgen, acá tiene una cruz, tiene fotos, una lámpara, el remedio, algo para coserse las cosas, una virgen de cuadro, una camisa, una cartera, un hilo. Think from the point of view of the girl. So let's think. The boy. Boy. Yeah, we have an issue here with Grant because he thinks that the girl is a boy, which is okay. He's trying to get up on the bed. Get up. Está pensando que el niño está muriendo. Here, right next to me. Sit down. Okay, with this picture of practice, En esta práctica se puede ver cómo los niños están implicados en la conversación. Es un clip corto. Esto dura más tiempo, pero la profesora aquí está valorando los pensamientos de los niños. Un niño piensa que es un niño, otro una niña. Y la profesora llega a saber lo que saben los niños. Y cuando vimos a ese niño que hablaba de muchas de las cosas que veía, cuando hago esto con los adultos, no ven ni la mitad de lo que ven los niños. Es increíble la capacidad de observación que tienen los niños. Y subestimamos y no lo aprovechamos. Pero los niños pueden obtener mucha evidencia para justificar su pensamiento cuando son capaces de ver las cosas. Y aquí utilizamos las siguientes rutinas de pensamiento. Ver, pensar y preguntar. Pensar y compartir por parejas. ¿Qué te hace decir eso? Preguntaba constantemente la profesora. El círculo de puntos de vista, cuando la profesora pedía a los niños que vieran las cosas desde diferentes perspectivas. Y vemos cómo aquí se refleja la alfabetización, porque la profesora está modelando constantemente. Y luego veremos a esta profesora en otra experiencia, donde los niños representan sus pensamientos por escrito. Y las rutinas del pensamiento son básicamente estructuras que crean la disposición para que los niños piensen, están orientadas a metas, y las metas generalmente son metas del pensamiento. Tienen unos pocos pasos y todo esto está basado en la investigación, ideas que surgieron de las aulas donde las profesoras las utilizaban en diferentes contextos. Y los niños se implicaban en el pensamiento. Y el ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Cuando los niños ven una imagen, esto nos permite ver cómo los niños establecen conexiones en su cerebro y cómo esas conexiones activan sus conocimientos anteriores y cómo plantean sus hipótesis. Y hablan de cosas que están conectadas con su vida. Y por eso es tan importante hacer esto como punto de partida. La cultura de pensar, definida por Ron Richard, existe
en el aula cuando las fuerzas culturales de ese aula se dirigen hacia y se alinean con el apoyo del buen pensamiento. Y esta profesora vemos cómo valoraba las aportaciones de los niños, creaba oportunidades para activar su pensamiento, utilizaba rutinas del pensamiento, captaba los pensamientos de los niños por escrito, que es un modelo muy importante, como veremos después. Por lo tanto, el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. Pero también la escritura es una consecuencia del pensamiento. Por lo tanto, el interjuego entre el lenguaje y la cognición es un precursor del desarrollo lingüístico y de escritura del niño. Y siempre hay teorías que hablan de la relación entre lenguaje y cognición desde diferentes perspectivas. Y todas están interrelacionadas. Y hablando de cognición, me gustaría hablar de tres aspectos importantes: metacognición, teoría de la mente, funciones ejecutivas y desarrollo del lenguaje. Los ejemplos que vais a ver aquí tienen relación con investigación que hice con niños de diferentes escuelas y que sigo haciendo también con países en diferentes países para intentar saber cuáles son las causas del pensamiento de los niños. Y de vez en cuando les preguntamos qué es pensar. Y como son jóvenes, se les pide que lo dibujen, luego lo dictan a la profesora y así lo obtenemos. Y esto lo hacemos antes y después de implementar el pensamiento visible. Y aquí está la profesora que pregunta a los niños qué es pensar y les pide que lo dibujen y luego los niños dictan su mensaje. La idea es que el lenguaje y la cognición dependen de este trabajo mental. ¿Qué es la metacognición? Meta viene de sobre y cognición viene de pensar sobre. Y es la capacidad de razonar, dar sentido a las ideas, las acciones, planificar y pensar en el futuro y reflexionar sobre el pensamiento. Pensar en pensar es la capacidad de regular las estrategias del aprendizaje y la comprensión para resolver problemas. Y es importante que los niños sepan cómo pueden resolver problemas cuando hacen algo, porque de esta manera aprenden a aprender. Y estén donde estén, están aprendiendo sobre ellos mismos. Y el aprendizaje se vuelve algo más intencional. Aquí tenemos un ejemplo en un aula de una profesora en la primera semana que implanta el pensamiento cultural en su aula, y para ella era importante que los niños entendieran qué es pensar. Así que empieza con la pregunta ¿qué es pensar? También utilizamos como referencia la investigación que presentó Ron Richard ayer sobre aprender lo que piensan los niños del pensamiento, pero hicimos nuestra propia investigación y encontramos nuestra propia clasificación de lo que piensan los niños del pensamiento. Lo primero es el pensamiento asociativo, cuando dicen estoy pensando en mi madre. En segundo lugar, el uso de estrategias y en tercer lugar, la metacognición. Y al principio, por supuesto, no encontramos metacognición, pero después veremos a un niño más adelante hablando del pensamiento, y esto sucede una vez que se implementan las ideas sobre el pensamiento visible. Y esta es un aula de preescolar. ¿Qué hemos puesto en nuestra pared de pensar? Hemos puesto estos papeles para pensar, como esas pequeñas imágenes en el cerebro y en la televisión, y para pensar cerramos los ojos. Entonces, lo que estás diciendo es que me estás explicando qué es pensar,
Y veo que Yu me está dando una estrategia para pensar, una manera para pensar mejor. Para pensar tienes que sentarte, cerrar los ojos, relajarte. Veo que también utilizas una estrategia para pensar, una manera que te ayuda a pensar mejor. Y me dijiste que el cerebro tiene imágenes y piensas en esas imágenes. Así veo que utilizas las imágenes. Aquí pone ¿qué es pensar? Esta soy yo pensando. No pones la mano así, no así. ¿Qué has hecho? Así que se puede ver como la profesora intenta utilizar el lenguaje del pensamiento, porque es importante que los niños sepan el tipo de proceso que se produce en sus cabezas. Y por supuesto los niños piensan, pero cuando hablamos de enseñarles a pensar, muchas veces consiste en que sean conscientes del tipo de pensamiento que utilizan para resolver cualquier tipo de problema y trabajarlo, y se vuelven más metacognitivos con eso. Y aquí tenemos otras cosas que nos interesaba para desarrollar la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de comprender lo que otras personas saben, piensan o sienten. Los niños pequeños entienden que las imágenes en el espejo son ellos mismos y así desarrollan su teoría de la mente. Entender la teoría de la mente es muy importante porque la escritura es unos símbolos o signos que todos utilizamos para comunicarnos. La escritura es un lenguaje escrito. Tenemos el lenguaje oral y otros lenguajes que son tan valiosos como estos. Pero hoy nos vamos a centrar en este lenguaje. Y lo que he visto es que cuando los niños ven la necesidad de comunicarse con otros, encuentran la manera. Y probablemente conoceréis este bonito vídeo donde se puede ver donde los niños desde muy pequeños empiezan a entender. So what do we get from this? ¿Y qué sacamos de este precioso vídeo? La comunicación también depende de guardar el turno y también depende de utilizar un lenguaje expresivo y un lenguaje receptivo. Siempre tiene que haber alguien que escuche lo que tienes que decir. Por esto esta teoría es tan importante y por incluir un poco de humor es Mafalda. Más de una vez me he preguntado cómo nos llevamos tan bien cuando somos tan diferentes. Hay que reconocer que lo pasamos bien juntos. Tal vez por eso seamos amigos. Y para los que no conozcáis a Mafalda, es una caricatura latina. Y Mafalda no se lleva bien con Susanita, esta niña. Así que cuando hay un dilema, lo mejor es pedir consejo a un amigo. Si yo fuera tú, si yo fuera you, haría, si yo fuera tú, haría. Bueno, al final nunca sabré lo que haría si fuera yo. La teoría de la mente
ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociocognitivas y las habilidades sociocognitivas son muy importantes para las conversaciones y esto ayuda a los niños a desarrollar vocabulario. Y los niños que tienen buen vocabulario pueden entender los textos mejor. El otro tema que tenemos que entender son las funciones ejecutivas que se producen en el lóbulo frontal del cerebro y son una serie de procesos mentales que ayudan a conectar las experiencias del pasado con las acciones del presente. El Consejo Científico Nacional sobre el Niño en Desarrollo utiliza este método. La función ejecutiva es como un aeropuerto. El cerebro es como un sistema de control del tráfico aéreo en un aeropuerto para gestionar las llegadas y salidas de docenas de aviones en varias pistas. Y esto es lo que hace el cerebro todos los días cuando conectamos con otras personas, cuando hacemos todo tipo de actividades. Y el cerebro siempre organiza, analiza, enfoca, monitoriza, toma decisiones. Esto es lo que hacemos constantemente para hacer cosas en nuestra vida. Y las funciones ejecutivas están relacionadas con las funciones cerebrales que hacen que las personas ejecuten ideas, organizar, integrar y gestionar otras funciones. Las funciones ejecutivas hacen que las personas puedan predecir las consecuencias de sus acciones a corto y largo plazo y planificar los resultados. Otra cosa importante de las funciones ejecutivas es que permite a las personas poder evaluar sus acciones cuando tienen que actuar y hacer ajustes necesarios cuando algo no funciona. Esto significa que la persona toma control de las cosas que hace y así aprendemos. No hay que echar la culpa a las profesoras, sino aprendemos. Tenemos que encargarnos de nuestro propio aprendizaje. Somos nuestros propios profesores. Richard dice que las escuelas cada vez más tienen la visión de cultivar las disposiciones del pensamiento de los alumnos y enculturar los hábitos mentales que pueden apoyar el aprendizaje de por vida. La manera en que los estudios construyen su conciencia cognitiva. Y también los hábitos mentales. Si queremos manejar la impulsividad, tenemos que controlarnos, ¿no? Si queremos ser persistentes, es algo que podemos controlar. Y también la manera de aprender y utilizar los diferentes sentidos o la manera de utilizar el pensamiento te hace más metacognitivo. Todo esto puede ser intencionado y nos permite controlar nuestras vidas. Y aquí hay un vídeo corto donde podemos ver niños que han sido expuestos al pensamiento visible y cómo conceptualizan el uso de su pensamiento cuando están aprendiendo. What are some of the routines that we've worked with so far? Think, puzzle, explore. Think, puzzle, explore. In our class, we've been working with different thinking routines, which have exposed the children to the language of thinking, really. So when we introduce new thinking routines, they make connections to prior ones that we've used. For instance, when we first started with the 3-2-1 bridge, when I gave them instructions as to what was required in each part, they made connections to the think, puzzle, explore. When you puzzle something, you could think, if you forget something, you could maybe do it again, and that's how you puzzle. When we do something, we can do it again. You puzzle the words in your head, and then you raise your hands, and then the teacher picks you if you already have your thoughts in order. So you see how the children are becoming more. Entonces los niños se vuelven más metacognitivos y es porque las rutinas de pensamiento son estrategias que les ayudan para meterse en ello. Es importante planificar una estrategia para tomar decisiones informadas para que los chavales, como habéis visto al niño o la niña pequeña, cómo puede
gestionar la impulsividad, antes de hablar, tiene que ordenar sus pensamientos. Y hay que ser consciente de tus propios pasos y estrategias durante la resolución del problema. Entonces, cuando tú te olvidas de algo, entonces te planteas una pregunta, que es otro proceso cognitivo que es tremendamente importante. Y hay que reflexionar sobre y evaluar la productividad de estas estrategias para que las podamos cambiar en el caso de que no funcionen. Y eso es importante. Las experiencias tempranas dan forma al desarrollo de las funciones ejecutivas. Y los niños pueden participar en este tipo de experiencias. Y quiero presentaros una experiencia preciosa que tuve en el colegio en Australia para que podáis ver cómo los niños planifican las cosas, cómo se comunican y cómo intentan pensar de manera interdependiente y cómo se lo pasan muy bien cuando hacen este tipo de actividades. Oh, I had an extra one. Guys. Max, I could. No, but it's nearly done. Okay, I could. There. Okay, guys. Oh, good. So where's another lamp? We need 2 more lamps. Have a turn yours, Tom. Whoa! This is my marble. Let's do it higher. No, I don't think it will crash. Look, this. It's a stink bomb. Oh, I thought mine would jump. No, you have to make it hard. Because you can escape or jump. Good, that's it. Or you could, if you want to go faster. No, now we have to go. So I was delighted to see. Entonces me encantó ver que había horas y horas de participación de los niños en buenos juegos y los profesores creaban oportunidades para los niños para testar teorías. Puesto que otra manera de pensar consiste en lanzar hipótesis sobre cómo funcionan las cosas. Y es lo que hacen los niños cuando juegan. Comprueban hipótesis, hacen ensayo y error y están aprendiendo. Y están aprendiendo a escuchar a otros niños también, puesto que cuando un proyecto se convierte en algo apasionante, otros niños siempre se incorporan y hacen sus aportaciones de maneras distintas. John Dewey dice que si les das a los alumnos algo que hacer, no algo que aprender, y que esto exija pensar y esto produce resultados de aprendizaje totalmente naturales. Y cuando vemos el trabajo que hacen los niños, nos sorprenden los aspectos del pensamiento. Pero lo que es incluso más importante que eso es el pensar y reflexionar sobre lo que está pasando en la mente del niño, puesto que esta cabeza es lo que ha producido esto. Y cuando entendemos esto, bueno, pues entenderemos toda la teoría que él ha testado. Y esto es algo que yo comentaré al final de mi conversación y que es invitar a los niños a autorreflexionar sobre la documentación. La función ejecutiva es un proceso cognitivo de alto nivel que se requiere para planificar y dirigir actividades. Y tengo lo que David ya ha citado, que es la memoria de trabajo, la inhibición, la planificación, la flexibilidad cognitiva. Y este es un niño antes y después de formar parte de este estudio. Se le preguntó qué es lo que pensaba. Y podéis ver cómo trasladaba estas ideas de gestionar su impulsividad
utilizando la técnica del pensar para aprender, y es la función ejecutiva que queda muy clara. Estaba pensando en un tractor que llevaba muchos coches. Oh, for some reason they... About learning. About learning, And thinking about how to write and do things and know how to write, and know hearing a friend or in the house. in the class, or So you could see the executive function. La función o las funciones ejecutivas también participan en la gestión del aula, cuando los niños tienen que gestionar su impulsividad y sus conductas, y también en el aprendizaje. Así que esto se hace a edades tempranas, cuando se dan cuenta de cómo funciona. Las destrezas ejecutivas son fundamentales para el desarrollo temprano de las capacidades sociales y cognitivas. Y para aquellos que estáis con niños pequeños, ¿veis el salto crítico que se da? El crecimiento en los primeros 5 años de las funciones ejecutivas. Entonces lo que tenemos es un papel muy importante a la hora de ayudar a los niños para que se puedan autorregular y para entender cómo funciona su mente. Bien, este es mi videoclip, mi pieza maestro, puesto que este niño nos cuenta, bueno, él ha resumido toda esta conversación y se puede ver cómo está utilizando la metacognición y cómo también está hablando sobre la teoría de la mente abierta y cómo también dice cómo todo esto le ayuda a aprender a leer y escribir. and my reading minds and stuff and my dreams. It's used for those things. Your brain just gets what it does when you draw stuff. It's just like when you draw. I draw two people and they were reading each other's mind. That's why I did these. what are those? And that's what I pretended those these were words because I didn't really know how to spell the words. Okay. And you put them in those little bubbles. Are also one of the things invisible. They just come up. Come up where? Show me. Entonces, bueno, podéis ver cómo este niño en su pre-test, cuando le preguntas qué es lo que él pensaba, contaba una historia de que estaba en el bosque, que hacía frío y después conseguir unas mantas, que es un pensamiento asociativo. Pero aquí era más consciente de lo que es el pensamiento y decía, bueno, el pensamiento lo utilizamos siempre, pero esto sirve para ampliar nuestros conocimientos. Entonces es un pequeño reto. Y es duro para los chavales, pero él empezó a describir o a establecer conexiones de que algo está pasando en su cabeza y se puede ver la teoría de la mente cuando el niño dice que yo no soy capaz de entender el pensamiento de otra persona y creo dos burbujas y vemos aquí la alfabetización. El pensamiento fomenta la escritura,
puesto que en un momento los niños pueden dibujar muchas cosas y son muy sofisticados. Y por los dibujos te pueden contar historias maravillosas. Pero cuando hablamos del pensamiento abstracto, entonces se les empuja a encontrar otra manera de representar su pensamiento, que es a través de la escritura. Puedes representar conceptos abstractos, cosas que no puedes hacer con un dibujo, con la escritura. Y él decía, bueno, lo que decía en este caso es que hizo este dibujo, puesto que no podía leer sus mentes, pero también, bueno, hizo estos garabatos, puesto que no sabía cómo escribir. Entonces, esto lo que nos dice es que este niño tiene la necesidad de comunicar y dice que yo dibujo cuando leo la mente de otras personas. Yo a veces no sé cómo escribir las palabras. Y decía que el habla y la escucha son las destrezas básicas para la lectoescritura. Y esto hace que los niños sean más inteligentes. Y al hacer cosas como pensando a viva voz, o haciendo preguntas, o escuchando a otros, o debatiendo temas, y colaborando y resolviendo problemas con otros, los niños aprenden sobre objetos, hechos, personas e ideas que forman parte de su mundo. Así que cuando trabajaban con la imagen de la curandera, cómo estaban discutiendo las cosas que se les ocurrían. El aprendizaje del lenguaje es un proceso influido socialmente. Aquí tenemos a este niño de 2 años al que se le lee un cuento y la profesora ha adoptado la rutina y la postura para llevar a cabo esta experiencia de lectura. The mouse was a little bit lost there. El ratón estaba un poco perdido. ¿Lobito? ¿Quién es Lobito? ¿Este? ¿Se parece a tu perro? Sí. Sí. ¿Y qué está haciendo ese perro? Viendo esto. Los pescados. Mira los pescados. La otra hormiga. ¿Y este? ¿Qué está haciendo Marley? ¿Qué está haciendo? Ay, ¿Dónde se y le... la cabeza a mí. ¿Y qué hizo el papá? Y así. Así. Sí, se tapó los ojos bravo. Tapó la Y acá tiene. boca el niño. ¿Se va a caer? Sí. Ahora yo besito a Un besito. a la mamá. A la mami, sí. Sí. The end. So in this video you could see Entonces, en este vídeo podemos ver cómo influye sobre el lenguaje la profesora y cómo el pensar hace que el niño desarrolle otras cosas. Así que ella está estableciendo la rutina del pensamiento y le está ayudando al niño a desarrollar vocabulario que el niño no posee. Por ejemplo, algo que hemos visto mucho en los niños más pequeños es que se comunican con sus cuerpos. Tenemos que tomar ese tipo de comunicación como algo valioso, como comunicación oral, puesto que nos están contando muchas cosas. Pero aquí la profesora le da un andamiaje al niño y cuando el niño estaba intentando decir que el perro se tapó los ojos, la profesora dice, así que se ha tapado los ojos. Sí, tapar ojos, hablando como un niño pequeñito, pero está desarrollando su lenguaje y esto es lo que queríamos encontrar. Entonces los niños no aprenden a hablar porque quieren aprender a hablar sobre el lenguaje, sino que aprenden a hablar porque quieren hablar sobre el mundo. Y esta es una frase de Courtney Kasdan y para mí, desde luego, ha servido de fuente de inspiración. ¿Cómo podemos pretender que los niños comuniquen si no tienen nada que decir? Si alguien me pidiera que os diera una ponencia sobre el béisbol, aquí, delante de este público, posiblemente me ocultaría detrás de este atril. Pero estoy encantada de estar aquí para contaros esto, puesto que quiero compartir las cosas que yo conozco y que me gustan. Aquí tenemos otra historia preciosa de niños pequeños
niños pequeños que están debatiendo determinados temas que tienen que ver con la vida. Y lo que quiero que veáis es cómo crean teorías y cómo la profesora está utilizando la rutina que he citado antes. For you guys to see. You don't have to tell teacher they see nothing right now. Just see. I want you guys to see at these two. Quiero que veáis estas dos imágenes. Yo veo un bebé, un capullo. Sí, efectivamente, de ahí sale. Yo creo que esto es rosa y si te acercas parece como si fuera blanco. Ah, José Carlos dice que cuando la cámara se acerca al huevo parece blanco, pero como hay una hoja es amarillo. Bueno, hemos visto muchas cosas en esta imagen, pero todavía no hemos comentado lo que pasa en esta de aquí. Yo veo a niños. Sí, se están muriendo porque están teniendo un bebé. Así que tú piensas que la gente se muere porque van a tener un bebé. ¿Eso es lo que tú piensas? ¿Y qué es lo que te hace pensar eso? Porque yo creo que este bebé está en la tripa y se va a morir. Así que Alex dice que él piensa que este bebé está dentro de esta tripa y que después la mamá se muere. ¿Y por qué crees que la mamá se va a morir? ¿Por qué dices eso? No, déjame que hable con Alex. Venga, habla con Alex. A ver lo que tiene que decir Alex. Cuando el bebé está dentro de la tripa de la mamá no se muere. Porque cuando alguien es mayor, bueno, pues esa persona se muere. Pero tú, ¿qué crees que está pasando en esta imagen, en este dibujo? Si vamos a mirar y vamos a pensar. Bueno, alguien se muere, pero cuando el bebé está dentro de la tripa de la mamá, nadie se muere. ¿Y por qué dices eso? Porque nadie se muere. Esto se muere. Así que lo que tú dices es que esta mamá, que es una adulta, se convierte en esta persona de aquí, que es una persona de edad avanzada. Y después te mueres, ¿no? Cuando llegas a viejo te mueres. Eso es lo que suele pasar. Eso es lo que pasa. Yo no quiero ser mayor. Fíjate, compara, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo es la vida de una oruga y la vida de un humano? ¿Qué piensas que hay de similar? Estos dos son bebés. Así que, ¿qué es? ¿Un bebé qué? Es una oruga bebé. Sí, unas conexiones estupendas. Decís que el ciclo de vida humana está conectado con el ciclo de vida de esta oruga, ¿no? ¿Sabes lo que es un ciclo de vida? Bueno, pues vas dando vueltas y vueltas y vueltas. Mira, un bebé, un niño, y después se muere, ¿no? ¿Y cómo pones aquí lo de morirse? No, yo no he incluido eso. Porque tenéis mucho tiempo por delante. No, nos convertimos en otras personas. ¿Tú crees que nos transformamos en mariposa? No, claro que no. Bueno, tal y como podéis ver, todas las fuerzas culturales se reflejan aquí y cómo la profesora respeta el pensamiento de los niños, aun a pesar que el concepto de muerte es algo que les produce estrés a los niños, pero ella deja a los niños que construyen sus propios conocimientos y en un momento no estaba reflejada la muerte, pero uno de los niños quería que se reflejara. Los niños siempre siguen una secuencia, empiezan con una teoría inicial y después, cuando reciben un feedback con hechos o cuando ya han llevado a cabo un debate, crean nuevas teorías. Y aquí habéis visto 3 teorías diferentes que han ido emergiendo. ¿Y cómo reflejas la muerte? Aquí tenemos la conexión con la alfabetización.
Y el lenguaje surge inicialmente como un medio de comunicación entre el niño y su entorno. Okay. This got stuck. Or any technology person who can help us? ¿Me puede echar un cable alguna persona especializada en tecnología? Que esto no va. It's not working. No, no funciona. Ah, no, ya ha pasado la siguiente imagen. En este videoclip, o en el videoclip anterior, veíamos un fuerte vínculo entre la metacognición y cómo los niños establecen una conexión con la alfabetización, puesto que el idioma es un componente de la cognición, junto con la atención y la función ejecutiva. Something's wrong with the... Okay, let's continue. Plan B. Vamos a por el plan B. El vídeo no funciona. Lo voy a intentar. No, supongo que aquí tenemos un problema técnico. Cuando los alumnos hablan o escriben o dibujan sus ideas, profundizan su cognición. Entonces, es importante ver quiénes somos nosotros en la vida de nuestros niños. Y como sabéis, Vygotsky decía que los niños se convierten o se meten en la vida intelectual de los que les rodean. Entonces, esto depende de cuáles son tus expectativas a la hora de crear oportunidades para que estos niños puedan aprender. Entonces, la metacognición se refiere al conocimiento de tu propio proceso cognitivo. Los alumnos metacognitivos aprenden a aprender y cuando comprenden el proceso de aprendizaje se dan cuenta de la importancia que tienen estas funciones ejecutivas para tener éxito en la vida. Y esto es una cosa que me encanta de este grupo de chavales, también son australianos, y ellos me enseñaron qué es lo que les parece el pensamiento, puesto que con los demás chavales hemos hecho el pensamiento visible, pero hice que lo llevaran al colegio, donde los niños dedicaban un 90% de tiempo a jugar. Y lo que pasó es que yo les pregunté qué es el pensar y establecieron conexiones maravillosas con sus juegos. Y lo que hicimos fue documentar todo esto y les enseñamos un vídeo donde estaban jugando, como habéis visto en un vídeo anterior. Y después utilizamos las rutinas de qué es lo que piensas, qué es lo que te parece. Y después, cuando estaban jugando de manera espontánea, empezaron a utilizar las rutinas como propias. Es decir, crearon una estructura. Bueno, y yo les preguntaba, ¿qué es lo que te parece esto? Y bueno, sacaron una serie de conclusiones y una serie de lecciones. Y vamos a ver este vídeo. ¿Qué es el pensar? El tener ideas. Como ahora mismo. Y hacer cochecitos, por ejemplo. Dame un ejemplo. Bueno, cuando colocas las piezas de un puzzle. Sí, ¿dónde van las piezas de un puzzle? O cuando yo leo libros. El espacio. ¿Y cuándo utilizas el pensamiento? Bueno, cuando hago avioncitos de papel. En mi libro. No sé cuál. Y si estáis delante un puzzle ahora mismo, si estuvierais delante y tuvierais algunas piezas que tienen que encajarse, ¿en qué pensaríais? ¿Que se te quedarían atascados los pensamientos de la cabeza? Pero bueno, bien, vale. ¿Pero en qué pensarías? ¿Y tú cuando hacías los avioncitos de papel, en qué pensabas? Entonces, las grandes lecciones que yo he aprendido gracias a estos niños es que el juego también conlleva
bueno, ofrece muchas oportunidades para que ellos puedan pensar. Y es nuestro papel hacer que merezca la pena y el conseguir que ese juego y estas acciones cognitivas se puedan trasladar a través de las palabras. Entonces, por ejemplo, tu hipótesis es que si tú utilizas esto de tal o cual manera, funcionará de tal o cual manera, o si es un avioncito de papel o lo que sea. Como decía en el caso de Australia, o a ver cómo vuela. Y todas estas cosas me las comentaron los niños, pero también establece una conexión con la lectura. Desafortunadamente no hemos podido ver el vídeo anterior, pero en ese vídeo lo que decía el niño es que piensas cuando lees un libro y cuando puedes trasladar ese libro hasta otra situación y puedes soñar sobre estas cosas y transformar los sueños en una realidad. Y ella cogió el bolígrafo para dar la impresión que dibujaba. Y hay niños que conectan sus dibujos con el pensamiento. Y como habéis visto en el primer vídeo, que decía que cuando tienes imágenes en la cabeza, entonces las dibujas o creas un vídeo. Y de esta manera encuentran diferentes maneras o hacen que su pensamiento sea visible. Bien, dicho lo cual, y yo no sé si tenemos tiempo para las preguntas, pero me parece que estas ideas tienen fuerza a la hora de entender el proceso del desarrollo de la lengua y de la lectoescritura. Es importante que los niños tengan control de su pensamiento y es importante también que sean conscientes de cómo funciona el pensamiento y para desarrollar una teoría de la mente. Y en muchos niños que tienen estas capacidades, cuando yo leía la bibliografía sobre funciones ejecutivas, por lo general la bibliografía está relacionada con niños con déficits de trastornos de atención. Pero yo creo que con estas rutinas los niños podrán controlar sus trabajos. Muchísimas gracias y si queréis seguir hablando conmigo estaré encantada de conectar con todos vosotros. Gracias.